Buenos días, reunidos de nuevo para compartir la buena noticia, para compartir la palabra del Señor. Cada día nos reunimos para compartir esa buena noticia. En un mundo donde vivimos, donde hay tantas noticias tristes, pues la palabra de Dios viene a animar, viene a motivar, viene a entusiasmar en medio de este mundo en que vivimos para no tener miedo, sino todo lo contrario, tener confianza en Dios y en esta vida que el Señor nos está regalando. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso, en Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres. Y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres que pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo y caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conociera su voluntad, viera al justo y escuchara sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que ha visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautiza se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpiente en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no le hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia está celebrando
la conversión de San Pablo apóstol. Es una de las conversiones más importantes e interesantes de la Iglesia Católica Universal. San Pablo, que al principio era ese religioso fanático, fariseo, judío, que seguía a los cristianos para meterlo preso, pues se encontró con Jesús camino a Damasco. Y a partir de ese momento, la vida de aquel hombre se convirtió totalmente. Aquel hombre que era un seguidor de los cristianos, un seguidor de Jesús, cuando lo tumbó el caballo, Jesús le dijo, cuando San Pablo preguntó, ¿quién eres? Jesús le dijo, soy Jesús al quien tú persigues. Pues San Pablo, que era un perseguidor de cristianos, luego se convirtió y comenzó a hacer todo lo contrario. Aquel hombre que amaba a Jesús, primero lo seguía, pero después de su conversión, amaba al Señor de tal manera que llegó a decir estas palabras, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Qué bueno sería que un día también ustedes y yo pudiéramos decir lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y hoy en el Evangelio Jesús le pone una tarea o le da una tarea a su iglesia y a todos los que formamos parte de la iglesia. Todos los que somos bautizados formamos parte de la iglesia del Señor. Y esa tarea es para todos los bautizados. Es verdad que unos tienen más responsabilidad que otros, pero todos tenemos la tarea de hacer lo que hoy el Señor nos coloca como tarea. Nos dice que le dijo a los 11, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Pues como le dije, es una tarea que tenemos que hacer todos. Hay unos que tienen la tarea, responsabilidad mucho más que otros. El Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas, pues tienen esa tarea, han elegido, o el Señor lo ha elegido para esa tarea, y tiene una responsabilidad mayor. Pero todos los bautizados tenemos también que poner de nuestra parte. Tenemos también que dar a conocer a Jesús en medio de nuestra vida, a veces con nuestro testimonio, a veces con nuestras palabras, para que viendo nuestro testimonio, escuchando nuestras palabras, pues sirvamos a muchos para que esta palabra del Señor llegue al corazón de todos. Y es que el Evangelio no es para unos, o para un grupito, o para una élite. El Evangelio de Jesús es para todos. Y por eso esa indicación de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Los que crean se salvarán. Y aquí hay una tarea importante también para los padres, porque nos dice Jesús, el que crea y se bautice se salvará. Hoy día a muchos de nosotros nos bautizaron de bebé. A muchos de nosotros nos bautizaron cuando estábamos pequeños y los padres asumían una responsabilidad que era, pues, que ellos iban a poner de su parte para que sus hijos que estaban recibiendo su bautismo pequeño, pues fuera creciendo y que ellos fueran fomentándole la fe en el corazón de sus hijos. Y es una tarea que los padres asumen en el momento del bautismo. Y muchos padres pues se preocupan de que sus hijos aprendan a rezar, le enseñan a sus hijos a practicar la caridad, están pendientes de sus hijos para que haga la primera comunión, para que haga la confirmación, reza con ellos, leen a veces un capítulo de la Biblia en su casa y así de esa manera pues le va poco a poco
llevando el anuncio de la palabra, del Evangelio a sus hijos. Pero hay otros padres que no se preocupan por eso, aunque bautizan a sus hijos en la fe católica, aunque digan y dicen que son católicos, pero lo que menos les interesa es que sus hijos pues vayan creciendo en la fe. Y luego esos hijos serán los que en el día de mañana pues serán los ateos, porque muchos de los bautizados hoy día ya adultos son los ateos, los enemigos de la iglesia, los que dicen que no creen. ¿Por qué? Porque en su casa sus padres no cumplieron esa tarea que ellos asumieron el día en que sus hijos fueron bautizados. Pero algo interesante ver que casi nunca ninguno de los padres se confiesa de que han fallado a esa promesa. Casi nunca los padres confiesan de que se interesaron poco de darle a Dios a sus hijos cuando estaban pequeños. Y a veces algunos de esos padres, con el pasar de los tiempos, pues tiene un cambio de vida, se acerca a la iglesia y se da cuenta de que fallaron y quiere remediar las cosas, pero ya los hijos están grandes, ya es más difícil, ya en otras palabras, no le hacen caso, no le ponen atención a sus papás, entonces los papás lo invitan que ir a misa, que se confiese, etcétera, etcétera, y ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque no le enseñaron y los padres ahí se dan cuenta de que fallaron y dicen los papás, padre, ¿y qué podemos hacer ahora? ¿Qué le digo yo? Recen por él o recen por ella, ya que en el momento preciso que tenía que cumplir esa tarea, pues la dejaron pasar, porque también en ese momento los padres pues tenían poca fe, fallaron. Luego con el tiempo los padres, por X acontecimiento, comienzan a acercarse a la iglesia, comienzan a crecer en la fe y se dan cuenta de esa falla. Pues le digo a los papás, oren por ellos, hagan sacrificio por ellos y que con sus oraciones y con la misericordia de Dios, pues le toque el corazón a sus hijos y vuelvan, porque nunca han estado, vuelvan a la iglesia, a incorporarse y a comenzar ese crecimiento en la fe. Y esa tarea le corresponde a los padres y es una tarea, como le dije, asumen cuando sus hijos son bautizados, cuando de pequeño, muy pequeño, lo llevan a la iglesia. Y como nos dice la palabra, le dice Jesús, vaya por todo el mundo, los que crean, pero para creer tenemos que escuchar la palabra de Dios. Para creer tenemos nosotros que dejar que la palabra de Dios vaya sensibilizando nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Pero también el Señor dice, el que se resista a creer se condenará. Aquellos que se resistan a creer en la palabra de Dios, aquellos que se resistan a creer en Jesús, aquellos que se resistan a creer de que el Señor le dará a cada uno de acuerdo como haya sido sus obras, una recompensa o un castigo, aquellos que se resistan a creer se condenará. No es que Dios condena, porque Dios no vino a condenar y Jesús nos lo dice, que Él vino al mundo fue a salvar, no vino fue a condenar, vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Lo único que Dios es un Dios justo y le dará a cada uno de acuerdo como haya sido sus obras al final de la vida, cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Dios, de acuerdo a como haya sido sus obras, será nuestra recompensa, será nuestro castigo, pues el Dios justo le dará a cada uno lo que nos hemos ganado acá en esta vida y que serán los frutos que hemos cosechado en la eternidad. Buenas obras, vamos a cosechar un cielo; malas obras, vamos a cosechar un castigo eterno, lugar donde el Señor no nos quiere, y por eso envió a su Hijo, nos dejó esas palabras, y por eso su Hijo nos dejó esa tarea. Vaya por todo el mundo, anuncie, hablen, prediquen. Y como le dije, todos tenemos esa tarea. A unos, esa tarea pues la tiene que hacer con mayor responsabilidad. Otros, con menos responsabilidad, pero la tenemos que hacer. Porque el Evangelio no es para uno, el Evangelio es para todos. Y a veces muchos de ustedes
pueden llegar a lugares donde a veces no llega la iglesia, no llegan los sacerdotes, porque somos pocos sacerdotes en este mundo para la cantidad de hijos e hijas de Dios que habitan la faz de la tierra. Y usted pues puede ser uno de esos hijos, una de esas hijas que ayude a Dios a cumplir esa tarea, la iglesia y por el mundo entero. Ustedes pueden hablar de Dios en lugares donde la palabra no llega y ustedes pueden llegar con su palabra, con su testimonio y hacer mucho bien. Pues hermanos, el Evangelio es para todo, no para uno solo, es para todo. Y usted, pues también el Señor le llama a formar parte de esa tarea de amor. Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Ustedes no irán por todo el mundo, pero sí desde su casa, desde su trabajo, desde la comunidad donde vive y de algunos lugares, pues pueden poner esa semilla, la semilla de la esperanza en corazones que quizás han perdido ya la esperanza. Vamos a terminar, como siempre lo hacemos, en manos de María, pidiéndole a la Virgen María que la palabra de Dios toque los corazones de los maduros, de los ateos, de los que se han alejado, y así de esa manera vuelvan de nuevo al rebaño del Señor. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.